A todos nos ha pasado ponernos un objetivo, saber que hay cosas que tenemos que hacer, pero aún así nos gana la flojera, nos gana la procrastinación, nos gana el sueño, y actualmente es muy normal. Y en este video te diré lo único que necesitas para vencer todo esto y ponerte a hacer lo que debes hacer, para que puedas hacer todo lo que te propongas y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Every day, you must ask yourself, did I do enough? Nobody's coming to say anything, Lord. Don't you forget that? Entonces, ¿por qué es tan importante la disciplina? Precisamente el hábito de la disciplina es el que permite seguir enfocados y no llegar a desviarse del camino, caer en distracciones ni mucho menos dejarse llevar por tentaciones que afecten los objetivos que se plantea cada uno. De allí su gran importancia para desarrollar proyectos personales y profesionales. Entonces, la disciplina es la capacidad de superar esos impulsos de procrastinación o de no hacer nada. Es la capacidad de actuar a pesar de tener la tentación de no hacerlo. Es esa capacidad de hacer lo que tienes que hacer, especialmente cuando no tengas ganas. Cuando tienes un objetivo en mente, comenzar es fácil. Comenzar con ese deseo y esa ilusión. Comenzar es fácil cuando tienes la motivación al máximo, pero tal vez para conseguir lo que quieres no es un esfuerzo de un día. Poco a poco la motivación irá bajando y cada vez será más fácil caer en las tentaciones que te alejan de hacer lo que tienes que hacer. Y es que la motivación puede ayudarte a iniciar tu camino, pero cuando la motivación desaparece, la disciplina toma su lugar. Nos mantiene avanzando hacia nuestro objetivo a pesar de estar desmotivados. ¿Crees que un deportista de élite siempre tiene ganas de entrenar? No mejoras acostado en el sofá, mejoras al salir e ir tras ello cada día. Por esto David Goggins dice, los ganadores necesitan disciplina, no motivación. Debes aprender a entrenar tu mente mucho más allá de la motivación. La motivación va y viene. Si tienes motivación, genial, más madera para el fuego. Pero debes aprender a seguir sin la motivación. Tienes que ser tu mejor versión cuando estás menos motivado. Y esa es la parte difícil. Lograr ser una persona disciplinada no es tarea fácil ni se adapta de la noche a la mañana. En el camino se pueden presentar algunos obstáculos y contratiempos como las excusas, la pereza, el miedo y otros impedimentos diarios. Sin embargo, aprender a implementar la disciplina en nuestra vida traerá consigo beneficios y buenos resultados en todos los ámbitos importantes de la persona. Ahora te daré unos consejos para que puedas desarrollar el hábito de la disciplina y puedas comenzar a ser la mejor versión de ti mismo y poder lograr todo lo que te propongas. Número 1. Ten claro por qué y elabora un plan. Elaborar un plan detallado te ayudará a encontrarle sentido al objetivo que se planteó. De igual forma, ayuda a motivarte y completar el proceso. Es importante establecer un plan paso a paso para estar cada vez más cerca de tu objetivo. Recuerda que la disciplina necesita ser ejercitada para fortalecerse. Por ejemplo, si quieres comenzar a hacer un curso para aprender alguna habilidad, trata de planificarte un día a día, que fue lo que yo hice cuando estuve haciendo cursos para aprender programación web. Calculé más o menos que debía dedicarle unas 2 horas diarias o cierta cantidad de clases diarias al curso para poder finalizarlo en al menos 2 meses. Es obvio que los días en los que no hay ganas siempre van a llegar, pero tener un plan elaborado y dividir tu objetivo en cosas diarias que debes cumplir te ayudará a no perder el progreso y poco a poco se volverá un hábito. Y es que de esto mismo va el siguiente punto. Punto número 2. Constancia. Para desarrollar un hábito se necesita tiempo. Puedes empezar por pequeñas acciones de tu rutina diaria. Así tendrás seguridad y mayor motivación. Recuerda que estás cultivando un hábito que marcará tu vida. Dale tiempo, juicio y constancia. 3. Valora tu progreso. Aprovecha y disfruta cada paso del proceso. No olvides que tienes un plan elaborado. Respeta tus metas y tareas. Regálate recompensas. Divide tus objetivos cortos y no los veas como un desperdicio de tiempo, sino como parte de tu progreso. No todo lo conseguirás de una vez. Debes entender que muchas veces el progreso es lento, pero no por eso debes sentirte mal. Aprende a disfrutar el camino. Tal vez estás comenzando a hacer ejercicio para hacer tu cambio físico, pero ya llevas 2 semanas o un mes yendo al gym y aún no puedes levantar más peso o no ves cambios en tu cuerpo. Ten paciencia y constancia. Entiende que cuando lo consigas, de no ser por esas semanas en las que no notabas progreso, no lo hubieras logrado. Tú solo sigue avanzando y aprendiendo cada día. Ahora te voy a hablar sobre los beneficios de ser una persona disciplinada. Punto número 1. Mejor autoestima.
Si te esfuerzas por ser una persona disciplinada sin importar los obstáculos que se presenten, te sentirás bien contigo mismo, valorarás mucho más tus esfuerzos y serás más consciente de lo que eres capaz de lograr. Y es que aquí entra el tema de la dopamina. La dopamina es conocida por ser una de las moléculas que nos hacen sentir felicidad y placer. Ahora quiero explicar algo. Está comprobado que hacer cosas que no queremos hacer o hacer las cosas difíciles al final del día nos harán mucho más felices. Esto debido a que nuestra dopamina base estará más alta. Ok, estar metidos en redes sociales, en TikTok o en Facebook hará que nuestra dopamina suba muchísimo y el mundo está lleno de esta gratificación instantánea. Pero cuando esa gratificación instantánea se va, está comprobado que nos sentiremos más tristes o inútiles, debido a que el bajón de dopamina que viene luego de esta gratificación instantánea es muy fuerte. Esto hará que nuestra dopamina base esté tan baja que nos volveremos adictos a sentir esta gratificación instantánea. Pero si en lugar de buscar esa gratificación instantánea, hacemos las cosas que debemos hacer, nuestra dopamina al realizar esas acciones estará baja porque puede que sea algo que no disfrutemos o que sea difícil de hacer. Pero luego de hacer esas cosas, nuestra dopamina base subirá y nos sentiremos mucho mejor de luego de haber hecho lo que teníamos que hacer. Esto mantendrá tu dopamina base más arriba y te sentirías mucho mejor contigo mismo. Por eso se siente tan bien haber ido al gimnasio ese día de piernas que nadie disfruta, pero de igual manera terminar la rutina y decirte a ti mismo que no fallaste. Punto número 2. Serás más responsable. Una persona disciplinada está dispuesta a renunciar y dejar atrás algunas actividades de menor importancia porque tienes claro que tus objetivos estarán más claros y asimismo te permitirá ser puntual y responsable en lo que te comprometas. Encontrarás un equilibrio en lo que haces sin descuidar otros aspectos. Comenzarás a notar qué cosas son más importantes para ti y a priorizar y dejar de hacer esas cosas que tienen menos prioridad. Punto número 3. Serás más perseverante. Al llegar a ser perseverante, se podrá desarrollar todo tu potencial y por eso es importante insistir y perseverar. Ve más allá de las excusas y cuando se presenten otros obstáculos, brinda soluciones, pero no dejes que nada se interponga en tu camino al éxito. Y bueno, ya para terminar, la disciplina es como si fuera un músculo de tu cuerpo, que si quieres tenerlo fuerte y desarrollado, debes entrenarlo. Por eso te dicen que hagas las cosas difíciles. Eso de tomar una ducha fría, levantarse temprano, ir a entrenar, salir a correr, o hasta incluso arreglar tu cama todos los días. Con cada una de estas cosas entrenarás tu disciplina y cada vez se te hará menos fastidioso hacer todas estas cosas saludables y que de verdad te ayudarán a ser mejor. Y con el siguiente truco que te voy a dar te ayudará a mejorar muchísimo. Este truco que yo estoy tratando de aplicar para entrenar mi disciplina es que si hay algo que tienes que hacer, si ese algo te toma menos de 2 minutos hacerlo, hazlo de una vez. Notarás una mejora muy grande en tu disciplina. Para cosas muy simples como si acabas de terminar de comer y dejas el plato ahí tirado, cuando realmente no te cuesta nada ir a lavarlo. O algo muy común para muchos que es casi un meme, beberse el agua que quedaba en la jarra y no llenarla. Muchas cosas de estas nos dan mucho fastidio, pero si lo piensas bien, es muchísimo más grande el beneficio que nos da por hacerlo que por dejarlo así. Y es que realmente esto no puede llegar a durar más de 2 minutos. Entonces trata de aplicarlo. Si tienes algo que hacer y esto te toma menos de 2 minutos, hazlo de una vez. 2 minutos no es nada. Ahora espero que tanto tú como yo comenzaremos a entrenar esa disciplina al máximo. Muchas gracias por ver este video y recuerda que no mejoras acostado en el sofá, mejoras al salir e ir tras ello cada día. Mucha suerte. But it's that 1% that we sleep on. That's why it's so easy to be great nowadays, because most motherfuckers are weak.